Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Listos para continuar con el estudio del profeta Jeremías en este inicio de Shabbat. Así que iniciemos de lleno. Hemos hablado que fue el profeta Jeremías, un profeta que habló las palabras de Elohim al pueblo de Israel para regresar, para retornar del mal camino en el que se encontraba el pueblo de Israel. Pero mira algo curioso. Fíjate. Hace varios miles de años que el profeta Jeremías insistió al pueblo de Israel a regresar a las palabras de Elohim. Pero hoy día, voltea a tu alrededor y mira si hoy realmente las naciones se han vuelto a las palabras de su creador. Hoy día las naciones tienen las palabras de Elohim como su ayo. Si hoy las naciones se volvieran a las palabras de su creador, podríamos decir que el profeta Jeremías, cumplió con su propósito, pero lamentablemente una gran verdad es que las naciones han dejado por completo las palabras de su creador. Hoy, el temor a Elohim dejó de existir. Hoy las palabras de Elohim se toman con tanta ligereza que simplemente no se puede distinguir entre lo santo y lo profano. Hoy todo, absolutamente todo lo malo es bueno y ahora lo bueno es malo. Esta es la razón entonces por la cual las palabras que hablaron los profetas al pueblo de Israel siguen vigentes. Hoy el profeta Jeremías seguramente continuaría exhortando a las naciones a regresar a las palabras de Elohim. Pero vemos cómo las religiones insisten que una vez que vino Yahshua, nuestro Mesías, nos dio libertad de sus propias palabras, es decir, de sus mandamientos, y por lo tanto, solo hoy basta. Fíjate cómo lo expresan las religiones. Hoy día ya no necesitamos las palabras de Elohim en nuestra vida. Hoy día basta con decir amamos a Elohim. Pero no es así. Recuerda, necesitamos ser prudentes. Necesitamos recibir exhortación. Nos urge regresar a la voz de Elohim. No sea que el día de mañana, en donde nos presentemos ante Yahshua, nosotros le digamos, oye, pero es que en tu nombre, nuestro amado Mesías, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero si tú eres una de las personas que simplemente sus palabras no las guardó, no las conservó y las desechó, Él te pudiera decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no has obedecido mis palabras. Recuerda, necesitamos ser prudentes, necesitamos regresar, nos urge a la gran humanidad, al mundo entero, le urge regresar a las palabras de Elohim, porque de lo contrario, simplemente el hombre seguirá exterminándose. Lamentablemente muchas veces cuando una persona se resiste, pasa por pruebas que llegan a ser muy dolorosas. El propósito es que a través de esas pruebas dolorosas, muchas veces quitamos todo aquello que impide que nuestra relación con Elohim sea mayor y mucho más cercana. ¿A qué me refiero? A que Elohim lo que busca es moldearte. Lo que Él busca es hacerte una nueva persona a lo que Él cree que es mejor para ti. Y esto es muy importante, porque lamentablemente nosotros andamos y buscamos moldearnos, automoldearnos, pero de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Recuerda, nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Abba. Son limitados nuestros pensamientos. Vamos por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo 9, del versículo 19 al versículo número 21. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Subraya por favor ahí. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fíjate muy bien. ¿Te habías puesto a pensar que tú y yo hoy somos el barro y Elohim el alfarero? Esta es justo la lección que enseñó Elohim al profeta Jeremías
en este capítulo número 18. Así que acompáñame, Jeremías capítulo número 18. Comencemos a leer del versículo 1 al versículo número 6. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al versículo número 6 dice: Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ojo, entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjate muy bien lo que nos está diciendo. Casa de Israel lo estamos leyendo como el barro en la mano del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Elohim. El alfarero es quien da forma al barro. En definitiva, el barro no tiene la capacidad de autoformarse. Y peor aún, no tiene ni la capacidad de decidir qué forma tener. El barro, repito, requiere ser moldeado en manos del alfarero. Pero mira, esto es bien interesante porque vemos cómo es que el mundo entero se cree más inteligente que su creador. Imagínate el barro, imagínate un barro pleiteando con su hacedor, diciéndole: no te necesito, yo solito puedo formarme por mí mismo, yo solito me puedo convertir en una vasija, yo solito puedo crear mis propias leyes mejor que las tuyas. ¿Te imaginas la insignificancia del barro diciéndole a su creador, al alfarero: no te necesito porque yo solito puedo? Mira, hoy literalmente lo hace así las personas. Hoy el barro, casa de Israel, pueblo de Israel disperso por las naciones, dice: tú me diste el día séptimo como día de reposo. Pero ¿qué dice el barro? Yo te voy a dar el primer día de la semana, porque es el que me gusta y es el que lo hago yo con todo mi corazón. Fíjate, hoy el barro dice: tú me diste instrucciones precisas para mi vida, Elohim, pero no me interesan, pues hoy experimento la libertad absoluta. Hoy el barro dice: ok, Elohim, tú me diste alimentación kosher, tú me dijiste que no comiera de animales inmundos, pero el barro dice: hoy yo puedo comer de absolutamente todo. Qué interesante. Vamos por favor al libro de Isaías capítulo 45, versículo 9 al versículo número 12. Y veamos cómo es que actúa hoy día las naciones. Repito, ese barro. Isaías capítulo 45, versículo 9 al versículo número 12 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Ojo, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Versículo 11 y subráyalo. Así dice Yahweh, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Mira, este versículo número 11, es muy interesante. Pues Elohim, como alfarero, le dice al barro: no te preguntes por qué vuelvo a formarte o por qué muchas veces llego a quebrarte. Pregúntate por las cosas por venir. Recuerda, tú y yo, pueblo de Israel, somos obra de Elohim. Lamentaciones capítulo 4, versículo número 2. Lamentaciones capítulo 4, versículo número 2. Dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro,
como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Qué interesante, repito, ¿quién es el alfarero? Yahweh nuestro Elohim. ¿Quién es ese barro? Los hijos de Sión. Son preciados y estimados más que el oro puro. Siempre y cuando, repito, se dejan moldear por su creador, el alfarero. Pero repito, de pronto es tan común encontrarnos barros que se creen autosuficientes, barros que se creen infalibles. ¿Continuamos? Jeremías capítulo número 18, vamos a leer versículo 7 y versículo número 8. Jeremías capítulo número 18, versículos 7 y 8 dice: En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Esto es muy bonito, porque mira, si tú por mucho tiempo te creíste un barro autosuficiente, si tú por mucho tiempo te creíste un barro que se podía autoformar, ¿qué crees? Hoy tienes la gran oportunidad de volver a las palabras de tu creador y dejarte moldear por tu creador, que es Elohim. ¿Pero qué tendríamos que hacer? Arrepentirnos de todo nuestro corazón. ¿Y qué crees? Serás perdonado. Hechos, capítulo número 8, versículo número 22. Hechos, capítulo número 8, versículo número 22 dice: Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Elohim si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 55, versículo número 7. Isaías, capítulo 55, versículo número 7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es amor puro, porque nuestro Abba le está diciendo al barro que se ha creído autosuficiente por mucho tiempo, le dice: a ver, deja tu camino, deja de ser sabio en tu propia opinión, deja tus pensamientos y vuélvete a mí, porque entonces yo tendré de ti misericordia y entonces te podré perdonar, dice Elohim. ¿Te das cuenta de la gran bendición que hay en sus palabras? Ahora, ojo, esto que estamos hablando está justo en la Torá. Esto está en el Tanaj. Hoy, lamentablemente, las religiones dicen: no, ya. Antiguo Testamento, nada. No quiero saber absolutamente nada. A ver, ¿de verdad estás desechando estas promesas que Elohim dio a su pueblo amado? Estas promesas están dadas, dice la religión, en el Antiguo Testamento. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ok? Vamos por favor ahora con el profeta Ezequiel, capítulo número 33, versículo número 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo número 11. Dice: diles, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí viene nuevamente palabra para el barro, nuevamente. Y le dice: a ver, barro, deja tu camino. Yo quiero que tú vivas. Vuélvete. Vuélvete de tus malos caminos. ¿Por qué tú tendrías que morir? ¿Te das cuenta el gran amor del alfarero? Recuerda, Yahweh nuestro Elohim, lo que busca de ti es que te vuelvas de tus malos caminos y entonces puedas vivir. Continuamos. Jeremías capítulo 18, versículo 9 y versículo número 10. Jeremías capítulo 18, versículo 9 y versículo número 10 dice: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Fíjate siempre la exhortación.
Primero habla con palabras de bendición, de decir, a ver, si tú escuchas mi palabra, yo te voy a perdonar. Pero si tú no haces lo correcto delante de mis ojos, bueno, pues habrá entonces maldición. Aquí vemos nuevamente un barro que se cree autosuficiente. Vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 24 al versículo número 33. Proverbios, capítulo número 1, versículo 24 al versículo número 33. Y veamos cómo es que actúa un barro que se cree autosuficiente. ¿Y qué es lo que le pasará a este tipo de barro? Proverbios capítulo 1, versículo 24 al versículo 33 dice: Por cuanto llamé y no me quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Fíjate, las manos del alfarero. Te llama, pero tú no quisiste oír. Te extendió su mano para moldearte, pero tú no quisiste atender. Versículo 25. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán de mañana, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Muy fuertes palabras para las personas que se creen, repito, autosuficientes y que continúan despreciando las palabras de su creador. Pues lamentablemente, como te decía en un inicio, han perdido el temor de Yahweh. Y esto no es algo nuevo, pues desde un principio se exhortó al pueblo a regresar a las palabras de Elohim. Éxodo capítulo 15, versículo número 26. Éxodo capítulo 15, versículo número 26. Dice: Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. ¿Te das cuenta? Las palabras de exhortación están presentes en toda la Biblia. Regresa, pueblo de Israel. Regresa a las palabras de tu Creador. ¿Continuamos? Jeremías capítulo número 18, versículo 11 y versículo número 12. Jeremías capítulo 18, versículo 11 y versículo número 12 dice: Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Yahweh: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Versículo 12. Y dijeron: Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de vuestro malvado corazón. ¡Qué fuerte! Elohim le está hablando al pueblo de regresar y el pueblo dice: no quiero saber nada. Ahora, yo te lo decía en un inicio. ¿Será que hoy día las naciones regresaron a las palabras de su creador? ¿O será que sigue viviendo las naciones, el pueblo de Israel disperso, de la misma forma y dice: no, yo andaré en los pensamientos de mi corazón? Hoy las religiones actúan de acuerdo a los pensamientos de sus malvados corazones. Hebreos capítulo número 3, versículo número 15. Hebreos capítulo 3, versículo número 15 dice: Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación.
Mira, una persona orgullosa, una persona que no quiere hacer la voluntad de su creador, es una persona que no toma en cuenta a Elohim. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo número 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Te das cuenta? Una persona orgullosa, un barro que se cree autosuficiente y que dice: no, yo no quiero hacer la voluntad de mi creador, yo me autocreo, yo me autopercibo. Bueno, pues ahí vemos cómo es que Elohim entregó esa mente a una mente reprobada, justo para hacer cosas que no convienen. Continuamos. Jeremías capítulo 18, versículo número 13 al versículo número 15. Dice: por tanto así dijo Yahweh, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. 14. Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Versículo 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente, y este es un paréntesis muy importante, porque mira, la senda antigua, de acuerdo al mismo profeta Jeremías, es justo el buen camino. Jeremías capítulo 6, versículo número 16. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Mira, sin embargo, vemos cómo a lo largo del tiempo el pueblo de Israel se desvió y comenzó a andar en costumbres y tradiciones de hombres. Y este es justo el punto en donde el pueblo de Israel comenzó a tropezar en sus caminos. Comenzó a tropezar en las sendas antiguas. Repito, las sendas antiguas son el buen camino. El problema es que el pueblo de Israel comenzó a interpretar, comenzó a seguir mandamientos de hombres. Continuamos con Marcos capítulo 7, versículo número 8. Dice: porque dejando el mandamiento de Elohim, ahí está las sendas antiguas, dice, os aferráis a la tradición de los hombres. Está hablando Yahshua. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Te das cuenta? El pueblo de Israel se desvió. El pueblo de Israel tropezó. El pueblo de Israel dejó la palabra de su creador. Continuamos. Jeremías capítulo 18, versículos 16 y 17 dice: para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y mira, vemos cómo históricamente el pueblo de Israel se dispersó por el mundo entero. El pueblo de Israel se perdió por las naciones. Y vemos cómo el pueblo de Israel, lamentablemente asimilado a las naciones, no queriendo dejar las naciones ni las costumbres, pues simplemente se convirtió en el día de su perdición. Continuamos. Jeremías capítulo número 18, versículo número 18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¡Qué fuerte palabra! Está hablando ahí el pueblo de Israel. Dice, versículo 19, oh Yahweh, mira por mí. Está orando el profeta Jeremías y oye la voz de los que contienden conmigo. Versículo 20, ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira.
Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Yahweh, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Vemos, repito, cómo en estos últimos versículos el profeta Jeremías estaba asustado. El profeta Jeremías temía por su vida, porque vemos cómo él reprendía y reprendía al pueblo de Israel a regresar a las palabras de Elohim. ¿Y qué hacía el pueblo? Decía, no quiero escuchar, ni me digas. De hecho decían, bueno, ¿y si acabamos con su lengua para que deje de hablar con nosotros porque no queremos escucharlo? Amado pueblo de Israel, esto sucedió hace varios miles de años, pero lamentablemente vemos hoy cómo esto sigue pasando. Hoy día las naciones no quieren saber absolutamente nada de las palabras del Creador. De hecho, quien comienza a hablarle de las palabras del Creador, inmediatamente es tacharlo de intransigente. Alguien que habla de las palabras del Creador a alguien más, es tacharlo muchas veces de fóbico. Amado pueblo de Israel, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia de lo que sucedió en aquel entonces a lo que está pasando hoy día. Hoy urge que regresemos a las palabras de nuestro Creador. O de lo contrario, podremos exterminarnos nosotros mismos. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.